el señor Joseph Aloysius Ratzinger, monarca del Vaticano bajo el nombre Benedicto XVI, está de viaje. Nos recuerda mucho los viajes de su antecesor, Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Sin embargo, Juan Pablo II solamente recorrió el mundo buscando evitar la fuga de fieles que está experimentando la Iglesia Católica y aumentar las vocaciones sacerdotales y monásticas que habían caído de manera escandalosa después del Concilio Vaticano II. Ratzinger no, Ratzinger está tratando de mitigar los daños de este escándalo que no solo es sexual, porque los expertos nos dicen que una violación no es forzosamente una cuestión de sexo, es principalmente una cuestión de poder, de dominio, de humillación de la víctima, de abuso, de incapacidad, por supuesto, de empatizar con sus emociones y darse cuenta del daño que se le está causando o darle importancia al daño que se le está causando a la víctima. La gente se aleja de la religión, ese era el problema principal de Wojtyła y sigue. Pero la gente también piensa, se entera, se informa, critica y comenta hoy como nunca se atrevió a hacerlo antes en los anales de la Iglesia Católica, cuando el poder de esta era tal que podía quitarnos los bienes y la vida. Pero hoy la gente se informa, hoy la gente se entera, hoy la gente enfrenta a los medios de comunicación que le dicen una serie de cosas que antes se mantenían en lo que se llamaba el piadoso secreto. Este escándalo es mucho peor que otros que han sacudido a la Iglesia Católica, que los ha tenido a lo largo de toda su historia. Recuerdo cercanamente el de 1982, cuando fracasó, quebró el Banco Ambrosiano y se descubrió la enorme cantidad de dinero, de bienes económicos que manejaba la Iglesia Católica y para qué los usaba, entre otras cosas para financiar a la guerrilla de los Contras en Nicaragua con las atrocidades que ésta cometió. Los escándalos sexuales, sin embargo, no son nada nuevo en la Iglesia Católica. Son parte consustancial de su historia. Y son parte consustancial de su historia porque así fundó la Iglesia Saulo de Tarso, San Pablo, el de las epístolas, el de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que odiaba a las mujeres, una iglesia que le temía profundamente al sexo, una iglesia que partía de que su poder dependía de la humillación de los fieles, de decirles no hay salvación fuera de la iglesia, todo lo que hagas que no esté aprobado por mí te llevará al infierno. La única puerta de salida de una eternidad de sufrimiento soy yo. Soy la iglesia, soy el sacerdote, soy el cardenal, el arzobispo, el obispo, el papa. Sin embargo, el problema al que se enfrenta Ratzinger es que tiene que tratar de mitigar los daños, pero quedando bien con los victimarios, porque son los suyos. Así, por ejemplo, en Edimburgo, en septiembre 5, Ratzinger dijo lo siguiente: sabemos que esta, la de los pederastas, es una enfermedad y que la libre voluntad no funciona. Debemos proteger a estas personas, a los sacerdotes pederastas, de sí mismas y hallar el modo de ayudarlas y excluir cualquier acceso a los jóvenes. Esto es tanto como decir que lo que hay que hacer con un ladrón es excluirlo del acceso a objetos que robar. No enfrenta el problema de fondo. Pero es que, por favor, señor Ratzinger, ¿dónde están los estudios que dicen que la tendencia a la pederastia anula la voluntad y por lo tanto el que lo sufre es un enfermo, no es un hombre con voluntad, que responsablemente, en pleno uso de sus facultades, decide humillar, dañar, atacar a un niño, abusar de él, convertir en objeto sexual lo que normalmente no lo es? A la mayoría de la gente normal le atraen personas sexualmente maduras. ¿De dónde saca usted que es una enfermedad? ¿De dónde saca usted que ellos tienen un problema que hay que protegerlos de sí mismos? No, a los que hay que proteger es a los niños de estos sexópatas con sotana. Pero después de poner encima a los victimarios y de defender a los victimarios, tiene palabras para las víctimas. Ratzinger nos dice que a las víctimas hay que ayudarlas para que puedan superar el trauma, porque es solo un trauma, recuperar la vida y, por supuesto, la confianza en el mensaje de Cristo. Es decir, pese a que hayan sido violados por los representantes máximos, hombres que les dijimos que eran santos, que traían el mensaje más hermoso de toda la historia de la humanidad, pese a haber sido humillados, violados, sobajados,
denigrados, no se salgan del club, sigan cotizando sus limosnas y lleven a sus hijos a bautizar, ya que en las iglesias tengan oportunidad de hacer uso de ellos los sucesores de los que los violaron a ustedes. Así no va a resolver las cosas, señor Joseph Ratzinger. Si no se pone del lado de las víctimas, sigue usted del lado de los victimarios. Y ese es el problema. La Iglesia Católica se ha mantenido del lado de los victimarios continuamente. En 1982 se emitió la instrucción de crimen solicitationis, del crimen de la solicitación, y en ella se establecía cómo enfrentar las acusaciones de pederastia contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Lo primero era, tenía que haber unas pruebas absolutamente contundentes, abundantes, para que se tomara alguna acción. Si no, se archivaba. Si había que tomar una acción, esta debía llevarse en el más absoluto de los secretos. Y los sacerdotes solo podían ser acusados, solo podían ser condenados a hacer penitencia o a dejar de ser párrocos de una iglesia y ser llevados a otro lado, donde se les seguía alimentando y manteniendo en plena libertad. Y esto, por supuesto, sin avisar nunca a las autoridades de los países donde se habían cometido los delitos, para que los sacerdotes no fueran a caer en la cárcel. Es muy difícil que un sacerdote caiga en la cárcel. Y de hecho esta justicia paralela que invoca la Iglesia Católica, la de la ley canónica, se acaba de hacer notar en Bélgica cuando una serie de sacerdotes fueron encarcelados por sus delitos. Y la iglesia se escandalizó y dijo, no, ¿por qué? Entréguenmelos, que yo los regaño, les doy una palmadita en la mano y les digo, no hagas eso, eso está malo, es pecadito, y luego te vas a cosechar, a plantar tomatitos, o te mandamos de nuevo a otra escuela con niños, que lo hacen, lo han hecho continuamente. No fue la iglesia la que destapó este desastre, fueron periodistas y hombres y mujeres que habían sido víctimas de estos infelices. Pero, pues dice Ratzinger, hay que perdonar a los pederastas, sin castigarlos, sin poner las bases para que esto no vuelva a ocurrir, llevándole sanidad sexual a los miles y miles de hombres y mujeres que sirven en la Iglesia Católica. No, eso no. Pero hay que tener compasión por ellos. La compasión que no se tiene por los africanos sidóticos, que no se tiene por las mujeres violadas, que no se tiene por quienes están padeciendo una enfermedad terminal atroz y exigen, suplican, ruegan que se termine con su sufrimiento. Esos no merecen la compasión que sí merecen los sacerdotes pederastas del señor Joseph Aloysius Ratzinger. La explicación que nos dan es que hay que mantener a la Europa cristiana, que los valores que nos dio Europa, y esto ya lo hemos, que nos dio el cristianismo en Europa y en el mundo entero, deben ser mantenidos. Ya hemos comentado lo de los valores. Pero hay otra cosa, mantener las raíces no siempre es buena idea. Las raíces de Europa son paganas, su nombre es pagano. La primera vez que Europa estuvo unificada fue bajo los romanos, y los romanos lo que llevaron a toda Europa fue a Júpiter, antes Zeus entre los helénicos, a todos sus dioses, y fueron impuestos sobre toda la Europa, que durante muchísimos años fue pagana. Tras la Europa pagana vino la Europa cristiana. Tras la Europa cristiana deberá venir la Europa racional, inteligente y libre de los miedos, las supersticiones que fueron hijos de la ignorancia que tuvimos en una época. Europa era finalmente, en la mitología griega, una princesa fenicia que, según los cretenses, fue seducida por Zeus en la forma de un toro blanco. Esta hija de Oceanus y Tetis fue la que dio nombre al continente europeo. Su nombre es pagano. Esa Europa no tiene por qué fijarse en sus raíces cristianas, no tiene por qué aferrarse a ellas. No cuando quien promulga una religión irracional, llena de contradicciones, llena de maldad, con un Dios cruel, con un Dios vengativo, con un Dios que muestra muy poco amor a lo largo de todo su libro fundamental, que es la Biblia, está además representada por una institución que tiene todos los defectos, todas las vulgaridades, todos los aspectos y facetas más despreciables del ser humano, y no tiene ni ninguna de las cosas buenas del ser humano,
ni ninguna de las virtudes divinas que nos venden continuamente. Solidaridad, tolerancia, compasión, cariño, desinterés, desprendimiento, no están presentes en el accionar cotidiano de la Iglesia Católica. Incluso en lo que parecería más noble, las misiones, continuamente asistimos a ese yo vengo a ayudarte a hacer tu casa, yo vengo a darte de comer, pero primero, rézame un Padre Nuestro y dime que Jesús es tu Salvador. Ni siquiera allí encontramos los valores cristianos ni los valores humanos más esenciales. Europa no tiene que vivir bajo el dominio de religiones irracionales. El mundo no tiene por qué vivir bajo el dominio de religiones irracionales. Los fanáticos, los cerrados, los irracionales, los antirracionales son y deben ser el pasado. Cuando están aquí y hoy debemos luchar porque el día de mañana ya no estén entre nosotros, ya no estén ni engañando, ni mintiendo, ni exaccionando, ni violando a los habitantes del mañana. ¿No cree usted?